Yo voy a hacer una presentación muy breve, después dispararé una pregunta para comenzar a escuchar a Sabater. Hay dos cosas que me gustaría recordar. Son dos epígrafes de un libro de Fernando, uno de Teodoro Adorno, el filósofo de la Escuela de Frankfurt, que dice: la filosofía no sirve para nada útil, por eso es que dura y es vigente y es actual. Y la otra cita es una cita de Groucho Marx. No repito la cita, simplemente esta combinación de Adorno y Groucho Marx es un poco una clave para entender la obra de un gran humorista como es Sabater. Y yo creo que la raíz misma de la filosofía, además del asombro, la duda, la perplejidad, etc., está el humor. No se puede hacer filosofía sin una cuota de humor. Así que vamos a escuchar ahora por fin a Fernando Sabater. Entonces, podríamos empezar por analizar qué pasa en el mundo actual con la filosofía y, por otro lado, los grandes conflictos nacionales, religiosos, el fundamentalismo religioso, esta especie de enfrentamiento de civilizaciones, etc. Comenzaremos por este tema y no sabemos dónde vamos a terminar, por supuesto. Fernando. Muchas gracias, Roberto. Queridas amigas, amigos, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, por supuesto, transmitirles mi agradecimiento, mi satisfacción por encontrarme aquí, mi agradecimiento por su compañía. Ahora, cuando estaba en Buenos Aires, un periodista que me hizo una entrevista me dijo: esperamos que usted se encuentre en Argentina como en su casa. Dice: no, yo me encuentro mucho mejor que en mi casa, porque la verdad es que me tratan aquí mucho mejor que en mi casa, de modo que yo les agradezco mucho que ustedes me hagan sentir mejor que en mi casa, ¿no? A pesar de que yo algún vínculo tengo, porque entre la mezcla, el mestizaje muy plural de mis orígenes, yo he nacido y me he criado en San Sebastián, en el País Vasco. Tengo un padre nacido en Granada, en Andalucía, una madre en Madrid, una abuela que nació en Buenos Aires y unos bisabuelos catalanes, etc. De modo que, en fin, tengo un elenco bastante completo de opciones, de modo que cuando me dicen hay que atenerse a las raíces, digo: usted me dirá cuáles son las mías, porque yo no sé, tengo tantas que puedo optar por muchas raíces diferentes. Bueno, les agradezco, por supuesto, su presencia. Aclaro, antes de, quizás sea innecesario o pedante decirlo, yo no soy un filósofo en el sentido con la F mayúscula. Yo soy un simple profesor de filosofía. Bueno, ahora ni siquiera, porque ya estoy hasta jubilado desde el mes de septiembre pasado. He sido durante toda mi vida profesor de filosofía. Y no, vamos, me parece que eso también es una tarea útil. Yo creo que el mundo está lleno de genios, pero necesita maestros. Y yo me gustaría más ser simplemente un maestro que sirva de intermediario entre los genios, entre los grandes pensadores y la gente, porque si no, la gente común se queda descolgada del mundo del pensamiento, del mundo de la filosofía. Se crean unas castas entre los que saben y los que están excluidos del saber, y cuando los que quieren saber se acercan a los que saben, se les dan lecciones tan complejas y tan altaneras que normalmente no enseñan nunca nada. Por eso yo creo que los maestros son muy necesarios, y los maestros hace falta que seamos un poco ignorantes, o bastante ignorantes. Yo, los grandes sabios que he conocido en mi vida son los peores profesores del mundo, porque como son tan sabios no entienden la ignorancia de los demás y por lo tanto son incapaces de transmitir verdaderamente mensajes y lecciones eficaces. En cambio, los que somos más ignorantes comprendemos bien qué significa ignorar y qué es lo que la gente no sabe, y por lo tanto normalmente podemos comunicar mejor y transmitir mejor. Y creo, insisto, que eso es algo que hace falta. Por supuesto, los libros a los que amablemente ha hecho alusión Roberto y los demás, en general, que he escrito, no son nunca puntos de llegada.
no son algo definitivo. Por supuesto, nadie que lea la Ética para Amador sabe ya ética, nadie que lea las preguntas de la vida se convierte en un maestro de filosofía. Esos libros son no puntos de llegada, sino puntos de partida. Y yo los escribo como puntos de partida para que sean el primer escalón accesible y sugestivo, a partir del cual cada uno pueda seguir ascendiendo en el conocimiento, en la búsqueda, etc. Bueno, dicho todas esas cosas, reiteradas gracias, paso un poco a lo que me decía el diputado Roberto. Vivimos en un mundo en el que la filosofía, es decir, el pensamiento racional no sobre medios, no sobre instrumentos, sino sobre las preguntas de algún modo que nos constituyen, que somos, se enfrenta a un mundo de respuestas prefabricadas, que son las respuestas ideológicas, religiosas, etc. Yo creo que la diferencia entre la filosofía y otras formas de pensamiento es que nadie filosofa para salir de dudas, sino para entrar. La filosofía es el comienzo en el que empezamos a dudar de aquello que creíamos saber. No es el conjunto de las respuestas, sino unas preguntas que permanecen abiertas como la vida misma de cada uno de nosotros permanece abierta. Las preguntas que forman nuestra vida normalmente son instrumentales, es decir, son herramientas que utilizamos para llegar a algo que nos interesa más. Preguntamos, por ejemplo, qué hora es porque queremos tomar un avión o acudir a una cita amorosa o ver un programa de televisión, y necesitamos saber la hora, no porque la hora en sí nos interese, sino porque nos interesa aquello que vamos a hacer de acuerdo con la hora que sea. Pero si en vez de preguntarnos qué hora es, nos preguntamos qué es el tiempo, esa pregunta no va a influir en modo alguno en nuestro comportamiento ni en nuestra vida. Esa pregunta nos va a permitir, quizá, apropiarnos un poco más de lo que somos. No de lo que vamos a hacer, sino de lo que somos. Las preguntas de la filosofía nunca se clausuran como las preguntas de la ciencia. Las preguntas de la ciencia se cierran y dan paso a otras. ¿Qué es el agua? Hidrógeno y oxígeno en una proporción determinada. Pasamos a lo siguiente. Las preguntas de la filosofía nunca se cierran. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la naturaleza? Siempre permanecen abiertas como permanece abierta nuestra vida, como permanece abierto el esfuerzo por comprender qué hacemos aquí, por qué estamos aquí, etc. Naturalmente esas preguntas que hace la filosofía tienen una respuesta. Las religiones dan la respuesta incluso antes de plantear la pregunta. Nos dicen qué hacemos, qué somos, quién manda en el universo, etcétera, etcétera, pero obviamente resuelven las cosas de una manera que agota nuestra capacidad de curiosidad, que nos convierte en gente digna de fe, pero no merecedora de curiosidad. Yo siempre he creído en la filosofía, es decir, siempre he creído que merece la pena dudar y no saber, pero preguntarse y estar abierto a las respuestas, que tener ya un conjunto de certezas definitivo y absoluto. Lo que pasa es que vivimos en un mundo que lo que quiere es resultados, lo que quiere es consecuencias. Por tanto, los fanáticos tienen parte del terreno ganado, porque los fanáticos tienen las respuestas claras. ¿Y cómo va a luchar alguien con dudas, con escepticismo, frente a alguien que lo tiene absolutamente todo claro y que ya no tiene todas las cuestiones zanjadas? Bueno, pues eso es el problema. Yo creo que nuestras sociedades democráticas deben mantener unas pautas abiertas para que quien, por supuesto, tenga fe y tenga creencias claras, pues pueda practicarlas libremente. Pero recordando que la fe es un derecho de cada cual, pero no es un deber de nadie, y mucho menos es un deber de la sociedad.